Ahora que estás estudiando el sistema renal, te preguntas cómo tus riñones son capaces de limpiar toda tu sangre varias veces al día y aún así producir solamente alrededor de 1 litro de orina. Hola, yo soy tu doctora de confianza Valentina y hoy les quiero explicar la fisiología de la formación de orina. Es uno de los procesos fisiológicos más impresionantes del cuerpo humano. Gracias a este mecanismo eliminamos sustancias tóxicas, regulamos el volumen de agua corporal, controlamos la concentración de electrolitos y mantenemos la homeostasis. En este video vamos a recorrer paso a paso cómo se forma la orina, desde el momento en que el plasma llega al glomérulo hasta que la orina termina almacenada en la vejiga. Además, analizaremos los factores que determinan la tasa de filtración glomerular y cómo diferentes situaciones fisiológicas y patológicas pueden modificarla. Bueno, la formación de orina ocurre en 3 procesos fundamentales. Primero la filtración glomerular, seguido de la reabsorción tubular y por último la secreción tubular. Todo comienza con el paso del líquido desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman, formando lo que conocemos como ultrafiltrado glomerular. Cada día se filtran aproximadamente 180 litros de líquido. Sin embargo, solo se excreta alrededor de 1 litro de orina al día. Esto significa que más del 99% del líquido filtrado es recuperado por los túbulos renales mediante la reabsorción. Para entender la magnitud de este proceso, pensemos que un adulto promedio tiene aproximadamente 5 litros de sangre circulando. Si se filtran 180 litros diariamente, esto implica que el volumen sanguíneo total es filtrado unas 36 veces por día. Dicho de otra manera, cada gota de plasma pasa repetidamente por los riñones 36 veces para ser depurada. Por eso, si los riñones dejan de funcionar durante un solo día, las sustancias de desecho que normalmente se eliminarían podrían acumularse hasta 36 veces más de lo habitual, generando consecuencias potencialmente muy graves. Una vez formado el ultrafiltrado, este atraviesa los distintos segmentos tubulares donde será modificado. En el túbulo contorneado proximal, este tiene una función crítica, que es recuperar prácticamente todos los nutrientes útiles para el organismo. Aquí se reabsorbe el 100% de la glucosa y el 100% de los aminoácidos, idealmente. En condiciones normales, ninguna molécula de glucosa debería llegar a la orina, por lo que si aparecen moléculas de glucosa en la orina, significa que la capacidad de reabsorción del túbulo proximal fue superada. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes con diabetes y concentraciones muy elevadas de glucosa plasmática. Cuando el líquido llega a los túbulos colectores, prácticamente ya tienen las características definitivas de la orina. En este punto se considera que el líquido ha sido transformado en orina y posteriormente será almacenado en la vejiga urinaria hasta el momento de la micción. Para comprender la filtración glomerular es necesario entender cuánta sangre llega a los riñones. El corazón bombea aproximadamente 5 litros por minuto. Los riñones reciben cerca del 25% del gasto cardíaco. Por lo tanto, 5.000 mililitros por 25% son 1.250 mililitros por minuto. Es decir, que llegan 1.250 mililitros de sangre por minuto a ambos riñones. Como cerca del 60% de la sangre corresponde al plasma, obtenemos el flujo plasmático renal, o sea, renal plasma flow, sacando el 60% de ese 1.250, o sea, 750 mililitros por minuto. De este plasma que llega al riñón, solamente una parte será filtrada. La tasa de filtración glomerular es aproximadamente 125 mililitros por minuto en un adulto sano. Por lo tanto, la fracción de filtración, que es la tasa de filtración glomerular sobre el flujo plasmático renal, sería 125 sobre 750. Clínicamente lo aproximamos a que debería ser un 20%. En condiciones normales suele ser entre 20 o 25% y se puede modificar por la ingesta de agua, los medicamentos que alteran la presión glomerular, diabetes o diversas enfermedades. El ultrafiltrado glomerular es un líquido acelular libre de proteínas y con una molaridad prácticamente igual al plasma. Eso significa que posee concentraciones similares de sodio, potasio, cloro, glucosa y urea, pero teniendo en cuenta la presión oncótica, porque mientras el plasma contiene proteínas que generan presión oncótica, el ultrafiltrado, como no deberíamos filtrar las proteínas, no las tiene, por lo que la presión oncótica teóricamente debería ser 0. Tenemos que tener en cuenta que no todas las sustancias plasmáticas se filtran completamente. Las sustancias unidas a proteínas se filtran solo en su fracción libre. Por ejemplo, aproximadamente el 50% del calcio está unido a proteínas y los ácidos grasos circulan predominantemente unidos a proteínas plasmáticas. Entonces, únicamente la fracción libre de estas sustancias puede atravesar la barrera de filtración. Como consecuencia, su carga filtrada es menor de la que se esperaría según su concentración plasmática total. Cuando se filtran sustancias como sodio, urea o glucosa, estas atraviesan la barrera glomerular al mismo ritmo que el agua. Por esto, su proceso de filtración se dice que es isosmótico. En otras palabras, la molaridad del ultrafiltrado es prácticamente igual a la del plasma. La carga filtrada representa la cantidad de una sustancia que atraviesa el glomérulo por unidad de tiempo. Se calcula por la fórmula de carga filtrada es igual a concentración plasmática por tasa de filtración glomerular.
Por ejemplo, para la glucosa existe un límite de filtración de aproximadamente 375 miligramos por minuto. Cuando se supera esta cantidad, el exceso ya no puede ser reabsorbido completamente y aparece glucosa en la orina. La tasa de filtración glomerular depende de dos grandes factores, las fuerzas del Starling y el coeficiente de filtración. O sea que la ecuación general es tasa de filtración glomerular es igual presión neta de filtración por KF. El coeficiente de filtración o KF depende de la permeabilidad de la membrana y la superficie disponible para filtrar. El KF es igual a la permeabilidad por la superficie de filtración. El glomérulo posee una presión hidrostática muy elevada y un KF muy alto, lo que explica por qué es tan eficiente filtrando grandes cantidades de plasma. La membrana glomerular es más gruesa que la de otros capilares, pero al mismo tiempo es extremadamente porosa, lo que le da más área. La barrera glomerular selecciona qué sustancias pasan según su tamaño molecular y su carga eléctrica. El agua atraviesa libremente la membrana y por eso se utiliza como referencia para comparar la filtrabilidad de otras moléculas. También atraviesa libremente el sodio, electrolitos pequeños, la glucosa y la inulina. Sin embargo, conforme aumenta el tamaño molecular, la filtración disminuye. La albúmina es el ejemplo clásico, su filtración es prácticamente cero. La tasa de filtración glomerular puede expresarse como la tasa de filtración glomerular igual KF por presión glomerular menos presión de Bowman menos presión oncótica de capilar glomerular más la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Recordemos que la presión oncótica de la cápsula de Bowman debe ser cero porque el ultrafiltrado no contiene proteínas. El KF refleja tanto el tamaño de los poros como las propiedades eléctricas de la barrera de filtración. Si aumenta el tamaño de los poros glomerulares, aumenta el KF y aumenta la filtración. Sin embargo, esto tiene consecuencias, ya que pueden comenzar a atravesar las proteínas y las células sanguíneas. Además, si se altera la película de glucosaminoglicanos que recubre la barrera glomerular, se pierde parte de la repulsión eléctrica contra proteínas y aparece la proteinuria. La cantidad de proteínas que entran al glomérulo por la arteriola aferente es prácticamente la misma que sale por la arteriola deferente. Sin embargo, durante el trayecto se pierde agua mediante filtración, por lo que, como hay menos agua en la arteriola eferente, la concentración de proteínas aumenta y la presión oncótica también aumentaría, y entonces la sangre de la arteriola eferente tiene una mayor capacidad de reabsorción. Además, cuando aumenta la filtración glomerular, la presión oncótica dentro del glomérulo aumenta aún más. ¿Y qué pasa si se filtran las proteínas? En condiciones normales esto pasa muy poco, pero si algunas pasan deberían ser reabsorbidas posteriormente. Sin embargo, cuando la cantidad filtrada es excesiva, la capacidad de recuperación se satura y aparece la proteinuria, y la presencia de las proteínas suele ser un indicador importante de daño renal. La presión hidrostática glomerular depende principalmente de la presión arterial media y de la resistencia de las arteriolas aferente y eferente. Por estos mecanismos, el riñón puede regular la filtración sin comprometer significativamente la función cardíaca. Pero si aumenta la presión arterial media, aumenta la presión glomerular y aumenta la filtración. Sin embargo, durante procesos como el ejercicio ocurre algo interesante. Aunque la presión arterial puede elevarse, el riñón incrementa la resistencia de la arteriola aferente haciendo vasoconstricción, lo que ayuda a mantener relativamente constante la presión glomerular y evita cambios exagerados en la producción de orina mientras realizamos actividades. El riñón puede contraer más la arteriola eferente que la aferente. De esta manera disminuye el flujo sanguíneo renal, se mantiene la presión glomerular adecuada y continúa la eliminación de toxinas. La arteriola eferente es particularmente sensible a la acción de la renina y del sistema renina-angiotensina. Digamos que un paciente presenta hemorragia. En estos casos disminuye el flujo sanguíneo, disminuye la presión arterial media, disminuye la presión glomerular y la tasa de filtración glomerular. Por esto, suele observarse una producción muy baja de orina. Cuando aumenta la resistencia de la arteriola eferente, inicialmente aumenta la filtración glomerular y la presión glomerular. El propio túbulo puede inducir mecanismos que aumenten esta resistencia, pero si la vasoconstricción es excesiva, el flujo renal caería significativamente. Porque la sangre permanecería más tiempo dentro del glomérulo, se filtra más agua, aumenta la concentración de proteínas y aumenta la presión oncótica glomerular. Finalmente, esta presión oncótica termina oponiéndose a la filtración y la tasa de filtración glomerular empezaría a disminuir, por lo que una vasoconstricción eferente moderada aumenta la tasa de filtración, pero una vasoconstricción intensa la reduce. En una dieta rica en proteínas, aumentan también las proteínas plasmáticas, aumenta la presión oncótica capilar. Inicialmente, esto reduce la tasa de filtración, pero al disminuir la filtración llega menos sodio a la mácula densa. La mácula densa la interpreta como una caída del flujo filtrado y estimula la liberación de renina. La renina ahora incrementa la resistencia de la arteriola aferente y como consecuencia aumenta la presión glomerular y la tasa de filtración glomerular vuelve a elevarse.
Este es un ejemplo clásico de la autorregulación renal. Cuando aumenta la resistencia de la arteriola aferente, llega menos sangre al glomérulo, disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye el flujo renal y la tasa de filtración glomerular, por lo que la vasoconstricción aferente reduce simultáneamente el flujo sanguíneo renal como la filtración glomerular. Ok, en resumen, la formación de la orina es el resultado de un delicado equilibrio entre filtración, reabsorción y secreción. Cada día los riñones filtran aproximadamente 180 litros de plasma, recuperan la inmensa mayoría de agua y los nutrientes esenciales y finalmente producen lo poquito que hacemos de orina. La tasa de filtración glomerular depende de complejas interacciones entre las fuerzas de Starling, el coeficiente de filtración y los mecanismos de regulación vascular que involucran las arteriolas aferente y eferente. Comprendiendo estos principios, entendemos cómo el riñón elimina los desechos y podemos interpretar fenómenos clásicos tan importantes como la proteinuria, la insuficiencia renal, los cambios durante el ejercicio, los cambios en hemorragias o los efectos de la dieta. Justamente por eso, la fisiología renal es una base muy importante para entender la medicina interna, la nefrología y, sobre todo, la homeostasis del organismo. Chao chicos, estudien mucho.